propuestas para esta semana. Acuerden que ya terminamos la sesión, la actividad de aprendizaje número 9, comenzamos con la actividad de aprendizaje número 10. Entonces, muchachos, importante seguir digamos, con ahínco, digamos que con una palabra como fuerte, con berraquera, muchachos, para poder terminar. Acuérdense que ya estamos a término de terminar este año, vienen unos festivos. Entonces, muchachos, pues igualmente felicitar a cada uno de ustedes que terminaron sus evidencias oportunamente y que continúen así, muchachos. Voy a compartir pantalla ya comencé la grabación, muchachos, con el permiso de ustedes. Voy a compartir mi pantalla y mirar la sesión que tenemos para el día de hoy, 19 de octubre. Por favor, me confirman cuando vean mi pantalla, muchachos. Que yo estoy emitiendo algunos de sus compañeros. ¿Ya están viendo mi pantalla, muchachos, acá? Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, estamos Sí, hoy señor. 19 de octubre. Gracias. Entonces tenemos hoy, bienvenida a Frase Motivacional. Estamos con la actividad de aprendizaje número 10, elaborar el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con las necesidades de los procesos o unidades de negocio en la cadena de abastecimiento. Tenemos 12 evidencias para esta semana, una evidencia 1 que es artículo de presupuestos, estructura técnica, evidencia 2, evaluación de presupuestos, costos y gastos, estructura técnica, cierre de la sesión y séptimo, dudas y inquietudes. Creo que en este momento no nos acompaña la instructora Claudia, la instructora, sí, Claudia, no nos va a acompañar el día de hoy, entonces vamos a mirar lo que es la frase motivacional, muchachos. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Es frase motivacional, que dice la parábola del colibrí. Dice, el bosque está en llamas y mientras todos los animales huyen para salvar su pellejo, un colibrí recoge una y otra vez una vez agua del río para verterla, sobre el fuego. ¿Es que acaso crees que con ese pico tan pequeño vas a apagar el incendio? Le pregunta el león. Ya sé que no puedo solo, responde el pajarito, pero estoy haciendo mi parte. Bueno, muchachos, aquí digamos que hay dos reflexiones frente a esta parábola del colibrí, y es una que pues que realmente a veces uno no puede hacer las cosas solo, ¿sí? A veces, en ciertas oportunidades, en ciertas ocasiones, uno puede sacar a flote las cosas solo uno, de diferentes puntos de vista, del punto de vista laboral, familiar, personal, pues muchas cosas, muchas situaciones no las saca uno a flote uno solo, sino que necesita el apoyo de las personas, el apoyo de sus compañeros, de su familia, para sortear muchas situaciones que le pasan en la vida a uno solo, ¿sí? Entonces, esa es una reflexión frente a eso, muchachos. Si hay que iniciar a trabajar en equipo, sí, hay que iniciar a trabajar en equipo, hay que sacar las cosas, porque como es acá, ¿es que acaso crees que con ese pico tan pequeño vas a apagar el incendio? Y le pregunta el león, el rey de la selva, y dice, ya sé que no puedo solo. Entonces, dice, ya sé que no puedo solo. Necesito una colaboración, necesito una ayuda. Si lo hacemos de manera individual, claro, también necesito una ayuda, necesito del material de apoyo, necesito de evidencia, necesito de videos. Entonces, también si lo voy a hacer solo, necesito de una colaboración de la parte de los insumos que nos ofrecen esa parte de la plataforma territorio, ¿sí? Y hay muchas situaciones que uno tiene que generar, ¿sí? Frente a esa parábola y frente a eso. Lo otro, muchachos, que frente a eso hay que mitigar, frente a eso, frente a esa palabra o frente a esa parábola que nos da la profesora Claudia, es importante acá siempre generar casos, que muchos casos que tienen ustedes, que siempre ustedes tienen el apoyo de nosotros, ¿sí? El apoyo del equipo técnico que saca el instructor José, la instructora Yamile, está la instructora Claudia y está mi persona. Por lo general siempre contesto oportunamente sus correos, muchas veces no lo contesto a veces a tiempo, pero es por la cantidad de estudiantes, de aprendices que tengo en el momento, pero siempre hay una amabilidad y una cordialidad para poderlos atender ustedes. De nosotros, de nuestra parte, también un apoyo y un acompañamiento permanente frente al desempeño de sus evidencias, muchachos. Pues invitarlos frente a esa reflexión que si bien
muchos de nosotros trabajamos individual, hay otros que trabajan en equipo, es no trabajar, no tener como esa parte de la soledad, sino trabajar en equipo y unión. Por eso existen las empresas, por eso existen las compañías, los grupos económicos, las familias, los grupos de amigos. Entonces, hay muchos escenarios donde se trabaja o se dialoga o se comparte para vivir ciertas situaciones en las que uno vive, perdóname que la redundancia, en su vida cotidiana. Entonces, la invitación frente a esa abrazo motivacional, sí, hay personas que trabajan, digamos que individual, por muchas circunstancias, porque no se pudieron entender en el grupo, porque no pudo, porque se presentó diferentes circunstancias, pero si bien está trabajando de una manera individual, tiene un apoyo, tiene una parte que le brinda también la plataforma y le brinda también nosotros instructores técnicos para trabajar también, no de manera, trabaja de manera individual, pero con un apoyo. Y aquellos que están trabajando en GAES, pues que sigan trabajando así, que sigan trabajando de la misma dinámica, que sigan trabajando con ese empeño que han tenido. Y la dinámica de un GAES es que el GAES trabaje en grupo, que trabaje en grupo, no que una sola persona trabaje, ¿sí? Entonces yo hago la elaboración de la evidencia, entonces yo por colaborar a mi compañero, que porque pronto no puedo, porque tiene diferentes circunstancias, pero la dinámica de un GAES es trabajar en equipo, y que cada uno de ustedes coloque su granito de ¿qué? De arena. Voy a dejar de compartir en este momento en mi pantalla, muchachos. Espero que la reflexión sea pertinente y agradable para cada uno de ustedes. Y le doy en ese momento paso a la instructora Yamile. Instructora Yamile, muy buenas noches. Voy a dar de compartir aquí mi pantalla. Voy a admitir a algunos de sus compañeros que están acá. Y le doy el espacio a la instructora Yamile. Instructora Yamile, buenas noches. Muy buenas noches, instructor Hamilton, instructor José, mis queridos aprendices, muy buenas noches. Espero que hubiesen tenido una excelente fin de semana, que hubieran descansado. Algunos de ustedes, digamos, la mayoría de ustedes, los felicito porque subieron muy bien las evidencias. Realmente pues lo que les envié pues les sirvió bastante porque lo tuvieron en cuenta, entonces los felicito. ¿Por qué? Porque pues han desarrollado las evidencias, las 5 y las 6. Entonces ante todo pues quiero felicitarlo a los que cumplieron, los que todavía no han terminado de subir las evidencias, por favor les recomiendo que todavía están a tiempo, para que se pongan al día en las evidencias que tienen pendientes. ¿Listo, mis queridos aprendices? Es muy importante la reflexión que hizo el instructor Hamilton. En realidad, las organizaciones se trabajan en equipo y es importante que ustedes trabajen también en equipo, porque pues digamos las evidencias son más robustas, digamos hay bastante digamos, argumentación por parte de los compañeros, ¿cierto? Los que componen el GAES. También algunos de ustedes trabajan individual y lo han hecho muy, muy bien. Dentro de la retroalimentación que yo les he hecho a ustedes, pues los he felicitado porque realmente muchas veces esas evidencias parece que no lo hubiese hecho una sola persona, sino varias, pero realmente está muy bien argumentado. Lo único que nos hace falta, mis queridos aprendices, es que cuando nosotros tomemos información de algún medio, es importante citar. Entonces, les recomiendo que por favor citen. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si nosotros tomamos información de algún lado, tenemos que citar porque pues sabemos que eso es plagio. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, mis queridos aprendices, como dijo mi compañero Hamilton, esta semana vamos a iniciar a ver, vamos un momentico acá. Vamos a iniciar nuestra actividad de aprendizaje número 10.
continuamos con nuestra actividad de proyecto 3, que es estructurar procesos integrados dentro del Plan Maestro Logístico Comercial. Iniciamos hoy nuestra actividad de aprendizaje número 10. Creo que va más o menos a finales del mes de noviembre, creo que va como hasta el 26, si no estoy mal, hasta el 26 de noviembre. Y después solamente nos queda una actividad de aprendizaje, que es la número 11, que estamos terminando el 10 de diciembre. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Esta actividad de aprendizaje 10 elabora el presupuesto de ingresos y gastos de acuerdo con las necesidades de los procesos o unidades de negocio en la cadena de abastecimiento. Entonces vamos a tocar todo lo que es presupuesto, los ingresos, los gastos. El día de hoy vamos a desarrollar dos evidencias. Una que es artículo presupuestos. Ese artículo lo debemos que presentar en GAES. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Hasta el 24 de octubre. El RAT que se va a evaluar es el RAT 41. Entonces, esta evidencia de presupuesto más que todo va a ser investigación de ustedes, mis queridos aprendices. Entonces, pues, más adelante les voy a explicar un poquito de cómo vamos a desarrollar este presupuesto, cómo vamos a desarrollar esta evidencia. Y nuestra segunda evidencia es una evaluación que es presupuesto, costos y gastos. Esta es presentado en forma individual. También la fecha límite para presentarla es en octubre 24. El RAT es el número 41. Entonces, para que tengamos en cuenta, mis queridos aprendices, cuando nosotros vayamos a revisar, tenemos que ingresar en la plataforma territorio en la actividad de aprendizaje. Es decir, nosotros ingresamos, estamos en la fase, ¿en qué fase estamos? ¿Quién me ayuda? Planeación. Muy bien, Ana Julia. Estamos en la fase de planeación. Entonces, dentro de la fase de planeación, ya hemos visto varias actividades de aprendizaje. Entonces, para nosotros poder desarrollar esta, tenemos que ingresar a la actividad de aprendizaje número 10, ¿cierto? Si nosotros ingresamos a la 9, no vamos a encontrar nada de presupuesto. Entonces, sabemos que a la actividad de aprendizaje número 10, vamos a desarrollar la evidencia 1 y la evidencia 2. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a eso. Bueno, vamos a hacer profe. Hola. Ay, me hace un favor y la devuelve un momentico. Yo le tomo la foto para tener presente el RAT. Claro que sí. El RAT número 40. RAT número 41 en las dos, para que lo tengas presente. Espérate, te lo achico un poquito. 41. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre nuestra actividad de aprendizaje número 10. Toda la organización pronostica, planea, presupuesta todas las áreas operativas teniendo en cuenta que los ingresos, los gastos, los costos de periodo de un tiempo establecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues realmente en todas las organizaciones se debe tener en cuenta el dinero que ingresa y el dinero que sale, ¿cierto? Entonces, todo eso, ¿para qué? Pues debe estar muy organizado. ¿Para qué? Pues para pagar todos los gastos, para pagar, digamos, todo lo que es las nóminas, para pagar a los proveedores, todo lo que genera, digamos, los gastos que genera el mantenimiento, digamos, de esa empresa, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con los costos que de pronto generen tanto para la parte de logística como la parte de, digamos,
la parte de talento humano, toda la parte de gastos operacionales, entonces es importante tener en cuenta eso. También pues los ingresos, ¿cierto? Lo que ingresa la empresa, todas las ventas, las cuentas por cobrar, entonces hay que tener en cuenta y eso debe tener un gran equilibrio. Si se tiene una buena estructura presupuestal y un buen manejo de los ingresos y los gastos, se garantiza una empresa solvente. Entonces, eso también nosotros nos vemos en nuestra vida diaria, ¿cierto? Nosotros no podemos gastar más de lo que nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque pues en realidad pues ahí vamos a tener un déficit y vamos a empezar a deber dinero, ¿cierto? Entonces nosotros también tenemos ya presupuestado cuánto nosotros, digamos, gastamos en el mes, por ejemplo, en transporte, en alimentación, de pronto en recreación, ¿cierto? Entonces nosotros ya tenemos muy bien organizado y también de pronto lo que nosotros podemos ahorrar. Yo creo que todos tenemos al menos un ahorrito, ¿o no? Yo creo que ustedes son muy juiciositos, tienen que tener dentro de su planeación, me imagino que les alcanza para un ahorrito, ¿cierto? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí les alcanza o no les alcanza? ¿Sí son bien organizados? Sí, cuando uno ¿sí? se organiza, sí alcanza para ahorrar. Muy bien, Jessica. Sí, realmente nosotros tenemos que ser muy bien organizados porque no podemos gastar más de lo que nosotros ganamos, ¿cierto? Y es importante tener en cuenta también muchas veces, más ahorita con esta fluctuación de que de pronto hoy estamos trabajando y el día de mañana no lo sabemos, entonces pues tenemos que tener, digamos, realizar un pequeño ahorro para mirar a ver el día de mañana que de pronto se presente gastos, ¿cierto? Que de pronto nosotros, gastos inesperados, entonces tenerlos ahí, o que de pronto nosotros dejemos de trabajar, entonces pues es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Sorani me dice que no me escucha. ¿Ustedes me escuchan? Queridos, por favor me confirman. Sí, Sí, señora, se profe. escucha bien. Sí, Sí, señora, se señora. escuchaba fuerte y claro. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Actividad de reflexión, el presupuesto nacional. Actualmente todos los países, esto lo he tomado directamente de la guía de aprendizaje, ¿listo? Actualmente todos los países cuentan con un presupuesto anual. Para el caso de Colombia existe un presupuesto general de la nación que permite al sector público cumplir con todos los planes y programas de desarrollo económico y social. ¿Sí sabíamos eso o no sabíamos? Sobre el presupuesto general de la nación. ¿Mm? Yo creo que todos sabemos, pues hay un presupuesto, que ese presupuesto pues lo distribuyen a través, digamos, de todos los gastos que se necesitan tener, digamos, en el gobierno, ¿cierto? Entonces, pues lo distribuyen, se hace una planeación, siempre más o menos se hace, por ejemplo, ahorita en el Senado se están haciendo, digamos, se han hecho sesiones para mirar cuánto es, por ejemplo, para las entidades, por ejemplo, para el SENA, el año entrante, cuánto va a ser, cuánto lo van a bajar, si le van a subir o no, y así para cada uno, digamos, del sector público. Entonces ahí distribuyen todo el presupuesto, pues de acuerdo a los requerimientos que tiene cada uno de los sectores del sector público. ¿Listo? Teniendo en cuenta lo anterior, a manera de reflexión personal y con el fin de conocer su manejo del tema, se sugiere analizar los siguientes interrogantes. A ver, en esto yo quiero que ustedes me colaboren. Vamos a ver, me pueden escribir en el chat o también ustedes pueden hablar, tienen el micrófono habilitado. Entonces vamos a mirar, les voy a leer estas dos preguntas, ustedes pueden participar en cualquiera de las dos. Dice, ¿qué impacto tiene el componente presupuestal en los resultados o metas de su organización? Es decir, en la empresa que ustedes trabajan o que de pronto ustedes trabajaron, ¿sí? Si tiene algún impacto, digamos, el componente presupuestal.
si sirve o no sirve para las metas de la organización. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué papel juegan los impuestos en la elaboración del presupuesto nacional? Entonces, los escucho, mis queridos aprendices. ¿Quién quiere participar? Muy bien, Fabián. Puedes hablar, Fabián, tienes el micrófono habilitado. No, no te escuchamos. Pues yo no te escucho. ¿Usted lo escucha? No, señora. No, señora, tampoco. No. Si quiere, mientras que Fabián puede arreglar, o si no, si quieres, Fabián, si de pronto debes que habilitar el micrófono, ahí debe estar una línea perpendicular. Entonces, para que por favor la oprimas y puedas habilitar el micrófono. ¿Listo? Eso se encuentra en la parte inferior. Entonces, ¿quién más quiere participar? Muy bien, Ana Judith, te escuchamos. Profe, pues yo pienso que tiene un muy gran impacto, puesto que precisamente allí es donde se detalla el dinero, pues los ingresos que se requieren para X actividad. Y pues a ver si se necesita, cuánto se necesita, cuánto es lo que se va a gastar, qué quedaría y en qué se puede invertir eso que queda. Entonces sí pienso que tiene un impacto muy grande. Muy bien, Ana Judith. Excelente, claro que sí. Fabio Echeverría dice, perdón, Jessica, dice, cuando una organización cuenta con el presupuesto, logra controlar los gastos a corto y largo plazo. Claro que sí, realmente es muy importante, digamos, realizar el presupuesto. Por ejemplo, en esta época se está organizando el presupuesto para el año entrante, entonces es muy importante saber, tener ya estipulado cuáles son los gastos que, digamos, que se va a tener en el año siguiente, cuáles son las ventas que se va a tener y se hace una planeación, ¿cierto? Y cuáles son los gastos que todo esto va a generar. Fabio Echeverría dice, siempre es importante el presupuesto, ya que de ello depende toda la organización y de ahí en adelante los beneficios o pérdidas que ocurran en el futuro. Claro que sí, es muy importante pues estar pendiente de las pérdidas y ganancias. Muy bien, ahora sí, Fabio, te escuchamos. Qué pena, profesora, es que tuve problemas acá. Buenas noches. Pues con respecto a la primera pregunta, considero yo que el presupuesto es lo fundamental para que toda organización pueda proyectarse, tanto en sus metas o en la cantidad de producción que desea alcanzar, la cantidad de mano de obra que puede llegar a contratar. El presupuesto básicamente le va a indicar al gerente o al empresario los límites que puede tener en todos estos aspectos, desde la mano de obra, insumo, materia prima, y asimismo de acuerdo a sus utilidades o demás. Pero básicamente es como el punto de partida para él elaborar sus metas y proyecciones. En cuanto a la segunda, ¿qué papel juegan los impuestos en la elaboración del presupuesto nacional? Pues igual, básicamente los impuestos es la forma de recaudar precisamente los dineros con que posteriormente el gobierno nacional o el Estado proyecta sus gastos o su inversión. Y básicamente la totalidad de ese presupuesto depende de lo que recogen los impuestos. De ahí la responsabilidad social que tenemos todos de cancelarlos de acuerdo a nuestras obligaciones, porque de eso se trata el derecho el Estado de Derecho Social, donde todos tenemos una responsabilidad. Obvio que habrán situaciones que tenemos que criticar o no de cómo se ejecutan, pero ya es otro tema aparte. Pero lo importante del impuesto es que eso depende la cantidad de presupuesto con que el Estado año a año cuenta para poder hacer sus gastos o sus inversiones. Excelente, Fabián, muy, muy bien. Sí, es cierto, realmente pues, como decía Fabián, los impuestos, pues usted sabe que
puede ser impuestos, digamos, municipales, departamentales, dependiendo donde nosotros estemos, y las empresas, las obligaciones que tenemos, digamos, nosotros como personas naturales, las obligaciones, y las empresas, las obligaciones que tiene en que todos paguemos esos impuestos. Sabemos que nosotros tenemos deberes y derechos. Entonces, dentro de esos deberes, pues es nosotros pagar, como dice su compañero, de acuerdo a digamos, de acuerdo a mi obligación como persona, cuáles son los impuestos que yo debo que cancelar, ¿cierto? Mile Jiménez dice, buenas noches, ¿me podrían regalar el link? Ya ahorita te lo voy a compartir. ¿Listo? Ya te lo estoy compartiendo. Muchas gracias, Déjame. Dice Dubiel, es importante la toma de decisiones en cuanto a la capacidad de adquisición de bienes y servicios. Claro, nosotros de acuerdo a, digamos, a la planeación, porque realmente se hace una planeación para el siguiente año, ¿cierto? Eso muchas veces, eso se hace a mediano y a largo plazo, esa planeación tiene que ver con la misión y la visión de la empresa, ¿cierto? De acuerdo a eso, pues a los objetivos, se plantean los objetivos, y para nosotros poder cumplir esos objetivos, pues hay que realizar unas estrategias. Dentro de esas estrategias están, digamos, la parte presupuestal, de pronto para el año siguiente, cuánto más o menos de acuerdo a lo que se viene vendiendo, digamos, en los últimos 5 años, más o menos cuánto se planea vender el siguiente año, cuánto serían la parte de los ingresos, cuántos serían los egresos. Si nosotros de pronto vamos a nuestra empresa, pues planea sacar nuevos productos, nuevos servicios, entonces dentro de eso pues va la parte de la planeación, ¿cierto? La parte de presupuesto, porque pues todo eso genera costos, entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Para qué? Pues para que la empresa sea competitiva en el mercado. ¿Por qué? Porque si realmente la empresa no se interesa en generar, digamos, estudios de mercado para mirar cuáles son los nuevos requerimientos de los clientes, qué sacó la competencia, en qué estamos nosotros fallando, tenemos que mejorar. Usted sabe que ante todo es calidad total, cada vez es una mejora continua. Entonces, dentro de eso nosotros tenemos que realizar el presupuesto para el siguiente año. Entonces, muchas veces se planea, se mira y se mide si de acuerdo a lo planeado ya se está ejecutando. ¿Por qué? Porque lo que yo les decía anteriormente, imagínense nosotros tener más gastos que lo que entra a la empresa, pues realmente ahí habría un déficit. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Nosotros, lo que yo les decía, nosotros debemos que ser muy organizados, por ejemplo, con el dinero que nosotros manejamos, con nuestro sueldo, cuáles son, digamos, la parte, cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros ingresos. Entonces debemos ser muy, muy organizados. Lo mismo sucede en las empresas deben estar muy bien organizadas, también bien controlados los gastos, pues a veces se presentan gastos, digamos, gastos inesperados, pero dentro de la planeación deben tenerse en cuenta en esos tipos de gastos. De pronto, digamos que tuvieron que cambiar alguna máquina, ¿es cierto? Entonces, dentro de eso, pues se tiene en cuenta esos gastos operacionales que de pronto se pudieran presentar. Bueno, les agradezco muchísimo la participación. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver la importancia del presupuesto en las organizaciones. Un buen presupuesto es sinónimo de éxito, ya que permite a las empresas no gastar más de lo que recibe, dejando un excedente para invertir. Entonces, es muy importante tener en cuenta que siempre haya digamos, no se gaste todo lo que ingresa, porque siempre debe haber un excedente. Un principio básico de la administración es ese. Y eso pues es muy importante para cualquier organización. Siempre debe haber un excedente, siempre tiene que haber una ganancia, ¿cierto? Para poder invertir.
También ayuda a tener en cuenta los objetivos financieros y a favorecer su obtención, controlando la cantidad de dinero que gasta para hacer que la empresa sea rentable. Sí, realmente es muy importante, digamos, la parte financiera entre una organización, porque si realmente no se tiene bien organizado todo esto, pues si no hay ese equilibrio, entonces pues realmente las empresas van a la quiebra, ¿cierto? Cuando ya realmente, digamos, las ventas, si la empresa no vende y se queda, por decir algo, con toda la mercancía ahí en el almacén, pues realmente la empresa se quiebra. ¿Por qué? Porque pues al vender pues está generando ingresos, y si realmente no vende, entonces ¿qué pasa? No tiene para pagar a los proveedores, no tiene para pagar nómina, ¿cierto? Y todas las obligaciones que de pronto que tiene esta organización. El presupuesto de una empresa está siempre equilibrado. Eso debe ser siempre así, pues contablemente. Pero no es necesario que esté desde el punto de vista económico, ya que esto genera dentro de un periodo de tiempo el déficit o el superávit. Entonces hay que tener en cuenta eso. De pronto hay meses que de pronto se gasta más, que de pronto, por decir algo, las ventas no fueron las que de pronto se esperaba. Entonces muchas veces pues la empresa, por decir algo, en un mes gasta un poco más de lo que les ingresó. Entonces pues hay que tener en cuenta, y ya para digamos para el siguiente mes mirar qué se puede hacer. ¿Para qué? Pues para mejorar esas ventas y para que haya más ingresos y realmente pues haya un equilibrio. Entonces hay que tener en cuenta eso. El rubro llamado ingreso es una de las más importantes que debe estar en el presupuesto. Claro, es todo lo que ingresa a la organización. Y en él se establecen gastos y los límites de ahorro. Entonces es importante que así como ingresa la empresa, también sale dinero, que son los gastos, digamos, que tiene la organización. Entonces hay que tener en cuenta eso, es supremamente importante. Y lo sabemos todos, nosotros no podemos gastar más de lo que nosotros ganamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final de mes nosotros no vamos a poder ir a la empresa porque no vamos a tener para los transportes, no vamos a tener, digamos, para poder alimentarnos o para poder alimentar a nuestra familia. Entonces nosotros debemos que ser muy bien organizados. Nosotros no podemos estar, digamos, al finalizar cada mes, estando, digamos, prestando dinero, ¿cierto? Si nosotros no somos organizados, imagínense. Entonces lo mismo sucede con las organizaciones. Las organizaciones, ellos están muy bien deben estar muy bien, digamos, la parte de presupuesto, la parte financiera debe estar muy organizada, donde de pronto se sacan préstamos a los bancos, pero de acuerdo a esos préstamos, pues tener con qué, digamos, pagar esas obligaciones, porque sabemos que si nosotros sacamos un préstamo, por ejemplo, la empresa saca un préstamo, tiene que pagar eso, y ese préstamo mensualmente, más intereses, entonces pues no se puede colgar la empresa. Eso también nos sucede a nosotros. Nosotros, si sacamos algún préstamo, tenemos que mirar cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos, cuáles son los, digamos, egresos que nosotros tenemos fijos, porque lo mismo sucede en las organizaciones. Hay unos gastos fijos que nosotros tenemos, más que todo es alimentación, transporte, si nosotros tenemos deuda, ¿cierto? Entonces todo lo que nosotros, digamos, las obligaciones que nosotros tenemos, así también tienen las empresas. Entonces hay que estar muy pendiente en la parte financiera, y es vital. Los gastos. Por otra parte, los gastos es toda acción de desembolso de dinero para el uso de algún recurso. Por ejemplo, una compra, un pago en servicio público. También se puede definir el gasto como una inversión necesaria para administrar una empresa o negocio. Entonces es importante esos gastos, digamos, lo que nosotros debemos que sacar para pagarles, ya sea a nuestros proveedores, ¿cierto? La materia prima, de pronto la nómina, esos son gastos que se están generando, pero son gastos necesarios.
para la organización. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Esto lo vamos a profundizar más adelante, mis queridos aprendices. Esto es como una abreboca lo que es la parte de presupuesto. En otra evidencia vamos a profundizar un poco más. Los invito también para que miren el material de apoyo, para que lo lean. Entonces, para tener un poco más, digamos, sobre este tema. Importancia de los presupuestos. ¿A qué ayuda? Ayuda a minimizar los riesgos en las operaciones de la organización. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es importante tener controlada todo lo que es nuestros gastos, las entradas como las salidas. Entonces es muy importante eso. Por medio del presupuesto se mantiene un plan de operaciones en la empresa, unos límites razonables. Lo que yo les decía a ustedes, las empresas no pueden gastar más de lo que digamos, ingresa a la organización. Entonces, realmente, de pronto, puede haber un mes que de pronto, de acuerdo a lo planeado, no se dieron esas ventas, pero entonces siempre se mira para qué, para que el siguiente mes, qué se puede hacer para mejorar esas ventas, qué alternativas, qué se puede hacer para mejorar esas ventas, ¿cierto? Para atraer más clientes, para que lleguen más clientes. Entonces, es muy importante eso. Sirve como mecanismo para la revisión de las políticas y las estrategias de la empresa. Sí, claro, porque yo les decía anteriormente, de pronto este mes habían unas estrategias, pero no se pudieron cumplir. Entonces, simplemente hay que revisarlas y de acuerdo a esas estrategias, pues, de pronto mejorarlas. ¿Para qué? Para mejorar, digamos, mejorar las ventas dentro de la organización. Cuantifica en términos contables los diversos componentes del plan total de acción, pues entonces toda la parte del presupuesto que se tiene proyectado para el año. Entonces es importante mirar al finalizar digamos, al finalizar el año, que de pronto hubo más, digamos, hubo más ingresos, ¿cierto? De lo que se había de pronto planeado, que hubo mejores ventas, que se mejoraron, porque cada vez es mejorar, digamos, mejorar, y es importante que también las empresas tengan para invertir. Porque al finalizar el año, ¿por qué? Porque para el siguiente año, pues, ¿qué se busca? Ellos tiene que tener un remanente. ¿Para qué? Para invertir, para reinvertir en nueva tecnología, de pronto para que crezcan más las empresas, de acuerdo a los objetivos, de acuerdo a la misión y la visión de la empresa. Las partidas de presupuesto sirven para guías durante la ejecución de programas de personal en determinado periodo de tiempo y sirve como norma de comparación de una vez que hayan completado los planes y los programas. Claro, de acuerdo al presupuesto, pues para poder desarrollar eso, pues hay que tener en cuenta, por decir algo, en las organizaciones, de pronto sacaron nuevos productos, nuevos servicios dentro de la organización, ¿cierto? De pronto dentro de eso también se sacaron programas, por ejemplo, para el talento humano, para los colaboradores de la empresa. Entonces, dentro de eso, pues hay que pensar en todo, no solamente en sacar nuevos productos, nuevos servicios, hay que también pensar, digamos, en los programas que se pueden sacar nuevos de pronto para las personas que trabajan en la empresa. De pronto préstamos favorables, de pronto incentivos para mejorar esas ventas. Sí, entonces es muy importante también tener y pensar en todas los colaboradores que están dentro de la organización, ¿sí? Entonces, dentro del presupuesto se debe tener en cuenta todo eso, todas las áreas de la empresa, tanto, digamos, las inversiones o los gastos que va a tener, por ejemplo, la parte financiera, todas las personas que trabajan ahí, la parte administrativa, la parte comercial, la parte de producción o servicios, ¿cierto? Entonces es importante, digamos, a cada una de las áreas de la empresa, pues se asigna, digamos, un presupuesto de acuerdo de acuerdo a lo requerido por esa área, ¿cierto? Entonces ahí se hace una planeación y de acuerdo a esa planeación se asigna unos recursos,
qué es lo que se va a gastar en el año siguiente, digamos, en cada área de la empresa. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, mis queridos aprendices, o continuamos. Los escucho, ¿tienen alguna pregunta? Jessica me dice que no me escucha. ¿Ustedes me escuchan, chicos? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Sí, Se señora. escucha bien. Ah, muchas gracias. Sí, Jessica, no sé si de pronto tienes problema con... Sin embargo, Jessica, cualquier cosita, esto está quedando grabado, entonces cualquier cosita, pues mañana puedes ver la grabación. ¿Listo? Vamos a continuar. Una vez leído el texto anterior, se sugiere analizar las siguientes preguntas a continuación. Si los gastos mensuales del Estado son menores a los... bueno, estas son unas preguntas que nos hacen dentro de la guía de aprendizaje. Dice, si los gastos mensuales del Estado son menores a los gastos, ¿cuál cree que sería la mejor solución? Y otra pregunta, si una empresa pública realiza el presupuesto anual y al final del periodo fiscal queda dinero que no se gastó, ¿cómo se puede catalogar dicha empresa? A ver, ¿quién me ayuda con esas preguntas? A ver, los escucho. Acá me gusta que ustedes participen. Entonces, dice, si los ingresos mensuales del Estado son menores a los gastos, ¿cree que sería la mejor solución? Y la siguiente pregunta es, si una empresa pública realiza el presupuesto anual y al final del periodo fiscal queda dinero que no se gastó, ¿cómo se puede catalogar dicha empresa? A ver, los escucho. Profe, de pronto se le podría hacer un ajuste a las empresas con mayores ganancias para subirles de pronto el impuesto y así recolectar el dinero suficiente para los presupuestos del año. A ver, ¿están de acuerdo con lo que dice su compañera Jessica? ¿O ustedes darían otra solución? Dice, si los ingresos mensuales del Estado son menores a los gastos, ¿cuál cree que sería la mejor solución? Profe, yo creo que pues definitivamente lo mejor es que trate el Estado sí, el Estado de disminuir en gastos, de ajustar el presupuesto disminuyendo gastos. Aunque a veces es difícil con las personas que tenemos por allá, pero esa sería la mejor solución. Otros plantearían que incrementar impuestos, pero eso crearía lógicamente que un mayor inconformismo, y creo que ya lo vimos hace unos meses atrás. Y lógicamente que la inversión debería sostenerse porque eso depende del desarrollo. En cuanto si una empresa pública realiza el presupuesto anual y al final del periodo fiscal queda dinero, ¿cómo se catalogaría? Pienso yo que es una empresa que no hace un buen planeamiento de sus necesidades, de sus gastos, y por lo tanto sería ineficiente. Excelente, Fabián, muy bien, muy bien. Fabio Echeverría dice, yo creo que hay que cambiar de presidente. Bueno, son opiniones. Sí, realmente cuando, por decir alguna empresa, son mayores los gastos que los ingresos, pues hay que realmente replantear y mirar, es decir, mirar a ver, reducir esos gastos. Esa sería como la solución, porque realmente nosotros no podemos gastar más de lo que ingresa, ¿cierto? Entonces, eso sucede. Pero muchas veces, digamos, suceden gastos inesperados, digamos, con todo esto lo de la pandemia, que pues son unos gastos que realmente era muy, digamos, no se tenía presupuestado. Yo creo que realmente ningún gobierno tenía presupuestado todo esto de la pandemia, pues ahí realmente se dieron unos gastos, ¿cierto? Fueron más los gastos que la parte de ingreso, pero no siempre sucede así.
Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta eso. Si una empresa pública realiza el presupuesto anual y al final del periodo fiscal queda dinero que no lo gastó, ¿cómo se puede catalogar? Pues lo que dice Fabián es cierto, que no realizó una buena planeación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pidió más dinero de lo que ellos necesitaban, ¿cierto? Entonces realmente no hay una buena planeación, eso realmente lo castiga, muchas veces, digamos, por eso ustedes muchas veces ven en las entidades que al final de año empiezan a gastar, digamos, ¿por qué? Porque eso sucede que ellos no hacen una buena planeación, entonces piden más dinero de lo que necesitan, entonces para que realmente no los, digamos, ¿cómo se dice la palabra? Es decir, si ellos devuelven eso, a ellos los van a castigar, ¿cierto? Es decir, les van a quitar ese rulo de dinero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues simplemente al final de cada periodo, digamos, nosotros por eso vemos que muchas veces finalizando año empiezan a sacar, digamos, a dar contratos 1 o 2 meses, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para gastar ese presupuesto. Exactamente, Ana Judy, a sancionarse. Dice Jessica, eso sucede cuando las empresas de mayores ingresos se van en impuestos, entonces se ve reflejado. Sí, pero acá estamos hablando, Jessica, digamos lo que es la parte pública. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos mirando la parte pública. Dentro del sector público, cuando ellos no realizan bien el presupuesto y les sobra dinero, entonces, ¿qué pasa? Si ellos lo devuelven, a ellos lo sancionan. Entonces, por eso es que vemos al finalizar el año que empiezan a gastar y a gastar, ¿para qué? Para que eso quede en cero. Entonces, pues, realmente, ¿qué sucede con esas empresas? Pues, digamos, no hacen un buen presupuesto y de acuerdo a eso, pues, por eso es que les sobran dinero. Entonces, pues, eso no debe que suceder, tanto, digamos, en las empresas públicas que de pronto gastan más de lo que reciben, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Muy bien. No sé si alguien más quiere participar o vamos a mirar cómo es nuestra evidencia, nuestra primera evidencia. Bueno, vamos a continuar. Los felicito, mis queridos aprendices, porque me han participado. Excelente. Bueno, vamos a mirar nuestra evidencia número 1, que es artículo de presupuesto. Entonces, en esta evidencia debe elaborar un artículo acerca del presupuesto del Estado colombiano. Para desarrollar la evidencia se recomienda revisar los materiales de formación y realizar consultas en la página del Ministerio de Hacienda de Colombia, igual que artículos o noticias relacionadas con el tema. Entonces, para que nosotros tenemos en cuenta, entonces más que todo esto debemos que investigar. Esto lo tomé directamente de la guía de aprendizaje. Indicaciones para el desarrollo de la evidencia. A partir de las lecturas y materiales de formación y las consultas realizadas a través de la web, elabore un artículo máximo de 3 páginas, cuyo tema se centre en el comportamiento del presupuesto general de la Nación durante los últimos 5 años. Entonces, ¿dónde lo vamos a buscar? Pues acá, como nos dice, en el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Entonces, vamos a ingresar al www.hacienda.gov.co. Ahí nosotros vamos a encontrar mucha información, vamos digamos, a mirar cómo ha sido el comportamiento del presupuesto en los últimos 5 años, para nosotros poder desarrollar esta evidencia. Entonces, ¿qué nosotros nos pide? En el artículo, además de abordar el tema establecido, también se debe dar respuesta a los siguientes cuestionamientos. Entonces, nosotros ingresamos al ministerio, ¿cierto? Acá, a donde nos están diciendo, al Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, pues vamos a hacer una consulta. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a contestar estas preguntas. Son 6 preguntitas. La primera pregunta, ¿quién realiza el presupuesto general de la Nación? Segunda pregunta, ¿quién aprueba el presupuesto general nacional? Tercera, ¿cómo se distribuye el presupuesto general de la Nación? Siguiente pregunta, la cuarta, ¿quién vigila que se ejecute correctamente el presupuesto general de la Nación?
Quinta pregunta, ¿el presupuesto general de la nación se puede alterar en el transcurso de un año fiscal? Y última pregunta, ¿cómo ha sido el comportamiento en el aumento o la disminución del presupuesto general en la nación en los últimos 5 años? Entonces, ¿qué vamos a hacer, mis queridos aprendices? Entonces, nosotros vamos a consultar la página del Ministerio de Hacienda y de acuerdo a eso, pues, como yo les decía inicialmente, lo que nosotros vamos a hacer es una consulta. Que vamos a contestar estas preguntas. Es importante que nosotros lo vamos a realizar en 2 o en 3 páginas, mínimo, es decir, 2 o 3 páginas. Tampoco puede de pronto ustedes colocarle 4, 5, 10 páginas, no. Es un pequeño artículo, entonces, mínimo son 2 páginas, máximo 4, ¿cierto? Entonces, donde abordemos estas preguntas a manera de ensayo. Entonces, va a ser como un pequeño ensayo. Es importante dentro de esta evidencia, vamos a aplicar todas las normas apto. Es decir, en esto, ustedes van a hacer su portada, van a hacer, digamos, la introducción, ¿cierto? Sobre el artículo, lo vamos a hacer como un ensayo. Y también tenemos que de dónde nosotros estamos consultando, de dónde estamos sacando esa información, entonces para que nosotros lo tengamos en cuenta. Como les decía inicialmente, esto es pura consulta. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Entonces es importante que de pronto nosotros lo realicemos. No, Miguel, esto es en GAES. Esto es en GAES. Entonces, para que sigamos trabajando en los GAES, que ya estamos trabajando, entonces este artículo es en GAES. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O está claro? Ana Judy dice que está claro. Sí, es sencillo. Esto más que todo es una investigación, un artículo. Usted lo van a hacer como en forma de ensayo. Eso solamente lo van a hacer así. Muy sencillo, muy fácil. Vamos a aplicar las normas APA. ¿Listo? Esa es nuestra primera evidencia. Y nuestra segunda evidencia es una evaluación de presupuesto y costos y gastos. Entonces, para nosotros poder desarrollar esta evaluación, vamos a consultar primero que todo el material de apoyo. Si ustedes se dan cuenta acá, mis queridos aprendices, para ustedes encontrar esta evaluación, ustedes deben que ingresar a ¿dónde? A la actividad de aprendizaje número 10, ¿cierto? Y dentro de la actividad de aprendizaje número 10 van a encontrar la evidencia del artículo de presupuesto y van a encontrar la evidencia de evaluación de presupuesto. Entonces ustedes ingresan acá en la 2, que es evidencia, evaluación de presupuesto. Ingresan a esta y ustedes simplemente van a presentar acá la evaluación. ¿Sí? Es una evaluación, tienes únicamente 5 preguntitas. 5 preguntitas. Entonces, para que por favor la presentemos. Esta evaluación, como todas las evaluaciones, sí es individual. ¿Sí? Entonces, para que por favor no se les olvide presentar esta evaluación, que a veces a ustedes se les olvida pensando que esto es en GAES. Entonces, la primera evidencia, que es el artículo, que ustedes lo van a hacer en forma de ensayo, es en GAES. Y esta segunda evidencia, que es evaluación de presupuesto, costos y gastos, sí es individual. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, tienen 1 hora para presentar esta evaluación. Entonces, pues la recomendación mía es para que tengamos, para que por favor leamos primero el material de apoyo y después sí la presentamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿O les quedó claro? Todo claro, profe. ¿Sí? Es muy sencillo, Fabio, o sea, esto es muy sencillo, van a hacer un ensayo con esas preguntas que nos hace ahí, y la otra es simplemente la evaluación. Recuerden que el artículo es en GAES, actividad de aprendizaje número 10, y la evaluación es individual. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta.
Bueno, todos me están diciendo muy bien. No sé si tiene alguna pregunta y si no, pues mis queridos aprendices, yo creo que entonces terminamos nuestra sesión técnica. No sé, el compañero Hamilton, le doy la palabra. Muchas gracias. Ana Judy, cuéntame. Pero la duda no es con usted, o bueno, la información no sería con usted, sino con el instructor de inglés. No sé si está presente. Sí, entonces muy buenas noches, entonces les dejo la palabra. Ok, gracias. Buenas noches. ¿Alguna pregunta, muchachos? Para el instructor José. Para el instructor José, Ana Judy tiene una pregunta. Instructor José. Sí, le quería informar, él ya me revisó la evidencia de la semana pasada, que era pues lo de realizar el taller y, antepasada, perdón, realizar el taller y hacer el video. No sé si fue que él de pronto no vio el video, entonces ya yo le volví a mandar el link del video porque yo lo monté fue al Drive. Él me calificó el taller, pero pues obviamente el puntaje fue bastante bajo, entonces para informarle que ya desde el jueves yo le respondí y le mandé nuevamente el link del Drive donde monté el video. Hola Ana, listo, perfecto, no te preocupes, yo vuelvo a hacer la revisión, simplemente quería verificar. Termina en 76. Listo, gracias Ana, no te preocupes, entonces Vale. ya lo enviaste, no te preocupes, yo vuelvo y hago la revisión, con mucho gusto. Vale, gracias. Bueno, que estés bien. Profe, buenas Jessica. tardes. Jessica Montaño. Profe, yo también tengo una pregunta, la mía presente, y yo le envié el video y le mandé el archivo. Dice que el video no lo envié, pero yo sí lo envié. Listo, yo hago la revisión. Jessica, entonces, ¿de qué ficha eres? 228 26 34. 34, Jessica Montaño, ¿cierto? Listo. Sí, señor. De pronto no apareció, de pronto no se observa el enlace, entonces por eso hago la anotación, pero si tú dices que ya está igualmente ahí, no hay ningún problema. No sé si alguien más de los que O se lo aquí, tendría que volver a enviar, ¿cómo hago ahí? puedes volverlo a enviar como comentario, no hay ningún problema. Ya. Del enlace, lo que pasa es que sé que algunas personas enviaron el enlace, pero por ejemplo del Drive, Sí. pero el problema es que cuando enviaron el Drive no lo dejaron público, ¿sí? Entonces al intentar ingresar no se visualiza. Y pues a mí no me llega la notificación, yo solicito acceso al video, pero no me llega la notificación directamente hasta que ustedes, o sea, ustedes deberían comentarme en ese caso que ya quedó habilitado, porque si no me tocaría volver a ingresar a la evidencia, volver a revisar constantemente si ya lo dejaron habilitado. Entonces, si ya lo pudieron dejar habilitado, con mucho gusto, pues ya lo reviso. Sí, Vanessa, no te preocupes, yo estoy en el proceso el día de hoy de hacer las calificaciones que hacen falta. Ay, sí, es que siempre he tenido ese inconveniente con los videos, que yo lo pongo público, a mí me aparece público, pero a usted no. Claro, voy exacto. a volver a revisar. Sí, recuerda Gracias. que revisa que cuando lo vayas a publicar o lo dejes en el Drive, algunos aparecen, tienes que ir a la ruedita dentada donde dice visualizar para usuarios Sena o otro tipo de usuarios o cualquiera que tenga este enlace, ¿listo? Entonces, para ti, para Ana, que también me dice que lo puso público, sí, chicos, estoy un poquito atrasado esta semana con la calificación de las evidencias, pero si ustedes lo enviaron, no se preocupen que ya esta semana van a quedar totalmente calificadas. ¿Listo, Daniel? También para ti. Fabián, Andrés. Gracias, profe, también para el profesor José Helber. Lo que pasa es que en la evidencia de la que están hablando, en el caso mío, por ejemplo, me hizo el comentario favorable sobre la evidencia, o sea, como si estuviese bien elaborada, pero no aparece la calificación. Y cuando reviso por el portafolio de evidencias, tampoco se evidencia la calificación, pero es evidente que el profesor ya lo revisó, hizo el comentario y demás, pero aparece sin calificación. Es probable entonces, Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? Es probable que de pronto, no sé, yo envié las calificaciones, pero de pronto si la plataforma tuvo alguna actualización o algo, puede que haya quedado el comentario más no la nota, e inclusive puede que a algunos les haya quedado la nota, pero no el comentario. Me ha sucedido en ocasiones anteriores, pero yo vuelvo y hago la revisión, parece que tengo bastantes revisiones de esa evidencia. Listo, chicos, entonces esta semana yo creo que ya eso queda completamente listo. No sé si Diana también tiene alguna comentario con respecto a la evidencia de bilingüismo. Muy buenas noches, instructor. Pues yo tengo la misma inquietud que el compañero Fabián.
Sí, también tengo el comentario favorable de la evidencia, pero también está así como si no estuviera calificada. Entonces, para que porfa lo revisen, o sea, Esto, no te solamente preocupes. eso. Y es bueno Listo. que me hagan esas aclaraciones de una vez, eso, y si pueden escribirme, porque pues uno asume que ya le dio la nota y se supone que ya vio quedar calificada, pero si eso se presenta, nuevamente tenemos que hacer la corrección y darle la mayor brevedad posible, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. No, ustedes. Apreciados aprendidos, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, yo creo que la profesora también, Claudia, me imagino que también está pendiente de calificar algunas evidencias, pues ella se pondrá también al día de las evidencias que tiene pendiente. Acuérdense, muchachos, que aquí es aprobado o no aprobado, no hay ningún porcentaje de calificación. Entonces, aprobado o no aprobado. ¿Listo, muchachos? Entonces, muchachos, son las 9 de la noche. Vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Acuérdense que mañana tenemos sesión de tutorías. Recordarles nuevamente, muchachos, que aquellos aprendices que tienen algún tipo de D en sus evidencias tienen que volverla a enviar. Eso significa que está no aprobado. Buenos apreciados aprendices, Dios los bendiga, cuídense mucho y damos por terminada la sesión del día de hoy. Instructora Yamile, instructor José, instructora Claudia, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Buenas noches. Sin embargo, mis queridos aprendices, les voy a recomendar que si ustedes, cuando nos escriban, anoten el número de la ficha. Es importante, ¿por qué? Porque si no, ustedes solamente colocan el nombre, nosotros no sabemos de qué ficha manejamos para ficha, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para cualquier componente, tanto la parte de bilingüismo, técnico y humanística. Entonces, también revisen por favor las notas, si tienen D, muchas veces ustedes piensan que han subido la evidencia, pero en el momento en que nosotros vamos a evaluar no aparece, entonces de pronto ustedes van a aparecer con un 20 o un 15, les va a aparecer perdida, con D. Entonces, para que por favor nosotros le colocamos ahí la anotación, para que por favor la vuelvan a subir, revisen, por favor, revisen las notas. Y ahora sí, muy buenas noches para todos. Abracitos. Feliz noche para todos. Muy buena noche para todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches.